Comenzamos con la masa. Tenemos harina y le vamos a incorporar la sal. Mezclamos. Agregamos las yemas, la manteca derretida y el agua. Mezclamos con una cuchara. Cuando la mezcla se torne pesada, volcamos sobre la mesada y terminamos de integrar bien la masa. Si ven que le falta un poco de agua, pueden agregarle un poquito más para ayudar a incorporar los secos. Amasamos un poco, solo para asegurarnos que la masa quede bien uniforme. Colocamos la masa estirada en un film y dejamos descansar en la heladera durante 1 hora. Sacamos la masa del film y van a ver que es una masa tierna pero con un poquito de resistencia. Cortamos la masa en 8 porciones iguales. Tomamos una porción y dejamos el resto de lado cubiertas con el film. Espolvoreamos la mesada con un poquito de harina y comenzamos a estirar la masa. La idea es ir girando cada tanto la masa para poder ir adquiriendo una forma circular. Estiramos la masa bien fina de al menos 1 o 2 milímetros de espesor. Cuanto más fina quede la masa, más rendirá la receta y mejor quedará la galleta de nuestro postre. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Con la ayuda de la base de una tartera, vamos a delinear el contorno de nuestra galleta. Cortamos el círculo de masa con cuchillo. Retiramos el excedente y traspasamos a una placa sin nada. No hace falta ponerle nada, no se va a pegar. Y pinchamos con un tenedor para evitar que se nos formen grandes burbujas en la masa. Del mismo modo vamos a hacer todas las tapas. Siempre estirando lo más fino posible, dándole la forma a la galleta para que tengan el mismo tamaño y pinchando la superficie para que no genere grandes burbujas. Esta masa rinde aproximadamente para unas 10 galletas de 22 centímetros de diámetro. Ojo que la masa tiende a achicarse un poco en el horno. Para que sepan, yo hice las tapas de 24 centímetros de diámetro y luego de cocinarlas quedaron de 22 centímetros. Llevamos a horno precalentado a 200 grados centígrados durante 8 a 10 minutos aproximadamente, o hasta que las galletas estén bien doradas. Yo las di vuelta en el horno para que queden doradas de ambos lados. Luego las dejamos enfriar y una vez que las galletas estén frías van a quedar bien crocantes y livianas. Vamos al armado del postre. Ponemos un poco de dulce de leche en la base para pegar nuestra primera galleta para que no se nos mueva. Con ayuda de una manga colocamos una fina capa de dulce de leche repostero. Colocamos otra capa de galleta y volvemos a poner otra capa de dulce de leche. Seguimos repitiendo la secuencia hasta que coloquemos la última capa de galleta. La calidad del postre va a cambiar mucho dependiendo de la calidad del dulce de leche que utilices. La cantidad a utilizar también depende de cada uno. Para este postre yo utilicé casi 1,5 kg de dulce de leche. Vos podés ponerle menos o más según tus gustos.
También puedes utilizar una espátula para ayudarte a esparcir el dulce de leche y que te quede una capa bien uniforme. Una vez que colocamos la última capa de galleta, vamos a realizar el merengue italiano. Colocamos las claras que nos sobraron de los huevos a temperatura ambiente dentro de la batidora. En una olla con el azúcar, volcamos un poco de agua solo hasta cubrir todo el azúcar y llevamos a fuego. Recién cuando toda la superficie esté cubierta con burbujas, encendemos la batidora y comenzamos a batir las claras. Lo ideal es que las claras se vayan batiendo mientras el almíbar va alcanzando la temperatura indicada. Como ya vimos en el video del merengue italiano, el almíbar debe alcanzar unos 118 a 120 grados centígrados. ¿Cómo nos damos cuenta? Si ven que mueven un poco la olla y el almíbar todavía está muy líquido, se mueve muy rápido y las burbujas estallan rápido, todavía le falta. El almíbar alcanzará su punto cuando el movimiento sea más lento en la olla y las burbujas revienten mucho más lento también. Volcamos el almíbar en forma de hilo sobre el costado de la batidora. De esta manera el almíbar se irá integrando de a poco al batido sin salpicar. Seguiremos batiendo hasta que toquemos el bowl de la batidora y este esté a temperatura ambiente. Pueden incorporarle un toque de esencia de vainilla si quieren, eso es opcional. Y obtendremos un merengue bien firme y brilloso. Con la ayuda de la espátula volcamos el merengue encima de nuestro postre y vamos acomodando con una cuchara para darle la forma que más nos guste. Yo le coloqué encima unas grajeas de cereales bañados en chocolate. Vos podés trazarle hilos de chocolate si querés o tostarlo un poco con la ayuda de un soplete de cocina. Decoralo con lo que más te guste. Y acá está nuestro postre Rogel, un clásico de la pastelería argentina. Capas de galleta alternadas con dulce de leche repostero. Una bomba. Tradicionalmente al postre Rogel se lo hace con un mínimo de 7 capas. Cuanto más finitas las capas, mejor. El merengue italiano le va muy bien, le aporta un poco de suavidad al postre, mientras que las galletas neutras le dan un toque crocante y el dulce de leche todo el dulzor. Es un postre que nunca falta en las fiestas y en las reuniones argentinas. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.